¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos en este inicio de semana a su programa A la Medida. Es un gusto compartir con ustedes y por supuesto con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Sandy, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En la semana precisamente de Independencia, mañana la estaremos celebrando, pero nosotros aquí durante todos estos días completamente en vivo por TN23 en el análisis en su programa A la Medida. Me pregunto, Sinibaldi ligado a proceso, ¿verdad? Así es, este es nuestro primer tema de análisis sobre el proceso legal que enfrenta el exministro de Comunicaciones. Iniciamos entonces con la información. Los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. El juez de mayor riesgo B ligó a proceso penal al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, señalado en el evento penal La Cooperacha dentro del caso Cooptación del Estado. La audiencia de primera declaración se reanudó a puerta cerrada, pues el Ministerio Público solicitó la reserva del caso. El MP tiene 3 meses para desarrollar las investigaciones. El acto conclusivo será presentado el 14 de diciembre y la audiencia de etapa intermedia en la cual se decidirá si enfrentará juicio será el 6 de enero. Sin embargo, a Sinibaldi le restan 4 procesos penales. En uno de ellos rendirá primera declaración este miércoles. Su abogado defensor se refirió a estos procesos. El caso Transurbano todavía no hemos tenido fecha ni noticia por parte del juzgado, solamente por el caso Arca en el juzgado cuarto, del 6 al 9 de octubre. Según las investigaciones del Ministerio Público, Sinibaldi utilizó dinero de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para que se le compraran regalos a Otto Pérez Molina por su cumpleaños. Sinibaldi permanecerá en prisión preventiva. Otros de los procesos que enfrenta son Transurbano, Odebrecht, caso Arca y Construcción y Corrupción. Bueno, y es que Alejandro Sinibaldi apenas empieza su camino jurídico ante la justicia guatemalteca porque son varios los casos que hay en contra de él. Veamos algunos datos de esta información del día de hoy. Ahí los tiene usted en pantalla. Y es que precisamente, Sandy, el denominado caso Cooptación del Estado, vincula a una red o a una estructura criminal que, de conformidad a las investigaciones del Ministerio Público, tomó el poder y cooptó al Estado de Guatemala durante el gobierno del Partido Patriota. Se llama Cooptación del Estado porque literalmente fueron tomadas las principales instituciones y dependencias gubernamentales para obtener enriquecimiento ilícito, entre otros. Esto se llevó a cabo a pesar de las condiciones en las cuales generalmente se manejan las instituciones públicas, que es la de mucha necesidad y la de mucha precariedad económica. Pero no importando esto, pues se aprovechó la estructura criminal para el desfalco del Estado. Según las investigaciones presentadas por la FESI, esta estructura criminal tuvo toda una preparación previa para poder actuar y operar, inclusive, Sandy, antes de llegar a ejercer el poder desde el gobierno de Guatemala. Así es, Julio. Vamos a avanzar entonces en cuanto a el resultado que se tiene también de esta investigación, Julio. Sin duda alguna, en este proceso, no sé cómo lo has notado tú, pero sí se ve que está avanzando de una forma que en otros casos, por ejemplo, no se ha visto la misma celeridad. ¿A qué se debe? Sí, Sandy, aquí es evidente que va bastante rápido, es evidente que las audiencias van de una manera muy continua, de hecho es bastante sui generis con relación a la famosa mora judicial que hay en nuestro país. Yo creo que esto se debe a muchas situaciones, pero particularmente al hecho de que es evidente que hay alguna negociación, llamémosle así, entre Alejandro Sinibaldi y la parte del Ministerio Público para seguramente convertirlo en colaborador eficaz y que este caso avance lo más posible. Número 1. Y número 2, bueno, recordemos que son al final de cuentas 5 los procesos penales distintos en los cuales ha participado Alejandro Sinibaldi. Pero si vamos a esto, también es rápido el tiempo que dieron para fijar las otras audiencias, porque estamos hablando del 6 de enero del año 2021, cuando a esta fecha ya se están fijando audiencias para casi dentro de un año. Esto nos deja ver precisamente, llamémoslo así, Sandy, la prisa que tiene el sistema de justicia por llevar este caso. Efectivamente, recordemos que se dan 3 meses para la investigación. De hecho, son plazos que también legalmente se deberían cumplir, pero vemos que en otros casos esos 3 meses se convierten en años. Entonces, ojalá que así avance
avancen también todos los casos, Julio, porque obviamente sabemos que hay una gran cantidad de procesos legales que están todavía en espera. De hecho, muchos que recordemos son de alto impacto y que todavía no se ha logrado una sentencia. No se ha logrado ni siquiera llegar a estas fases por donde ya va el tema de Alejandro Sinibaldi, que ya prácticamente se ha pasado a la segunda etapa del proceso penal, que es la etapa de investigación. Ahora, hay una situación también que es muy importante en el análisis de este primer caso en contra de Alejandro Sinibaldi, y es la poca información real que se tiene de lo que está pasando dentro de la audiencia. Recordemos al final de cuentas que el caso está declarado en una especie de reserva por petición misma de la FECI. Entonces, los datos que se tienen son absolutamente vagos, es decir, sabemos las fechas de las próximas audiencias, pero no sabemos qué es lo que ha pasado dentro de la misma, qué se ha declarado y cuál es la información que ha versado en la audiencia. Exacto. Y sobre todo cuando recordemos también, Julio, que cuando se entrega a la justicia Alejandro Sinibaldi, indica que viene a contar la verdad. Sí. Una verdad que no hemos tenido acceso por obviamente esas reservas que se mantienen en el caso y que no sabemos entonces cuáles han sido esas declaraciones y esos aportes que ha dado también en el caso, en cada uno de los casos que vaya a enfrentar, para de esta forma entonces también nosotros conocer un poco acerca de qué es esa información tan importante que él tiene que dar. Claro, Sandy, y difícil va a ser que conozcamos esa información pronto por la misma condición en la cual está este caso bajo reserva, que seguramente no te vaya a extrañar sea la misma condición que tendrán los otros casos en contra de Alejandro Sinibaldi. Tenemos más información preparada que queremos, por favor, que usted en casa junto a nosotros pueda observar. A ver, vean lo siguiente, por favor. El juzgado B de mayor riesgo dictó un auto de prisión preventiva para el exministro Alejandro Sinibaldi, abriendo la segunda etapa del proceso penal, que es la etapa de investigación. Para ello, otorgó un plazo de 3 meses que pueden ser ampliados a efecto que el Ministerio Público presente esas pruebas, que evidentemente ya debería tenerlas, Sandy, pertinentes que sustenten también como evidencia esta acusación. Considerando que el caso fue puesto bajo reserva parcial por parte del encargado de la Judicatura, se desconoce a ciencia cierta las declaraciones del propio Alejandro Sinibaldi y todo lo que está pasando con los sujetos procesales involucrados en la audiencia. Este es solo uno de los diversos procesos que tendrá que enfrentar Sinibaldi, porque en los próximos días, bueno, de hecho el próximo día, miércoles, ya va a ser presentado ante otra judicatura, donde también tiene una orden de aprehensión por otro caso ante la justicia guatemalteca. Esta es la situación entonces que se está discutiendo en la torre de tribunales con uno de los casos que recordemos que Alejandro Sinibaldi está enfrentando, que es este de cooptación del Estado, el famoso Cooperacha, donde pues ya ha ido avanzando en este proceso, es ligado a proceso penal. Y yo quisiera saber en este punto, Julio, ¿qué es lo que haría falta entonces? ¿Cuál es esa línea a seguir según nuestra legislación guatemalteca para este caso? Es decir, ya está ligado a proceso, ahora sí. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que falta? Está empezando. Bueno, esto es muy interesante, Sandy, porque hasta el momento, al menos en mi criterio, había un limbo jurídico bien grande. Recuerda que la figura esta de prisión provisional es una figura que en la legislación guatemalteca no existe. Hoy ya oficialmente se puede decir que Alejandro Sinibaldi, número 1, quedó ligado formalmente a proceso, y número 2, se le dicta ya el auto de prisión preventiva por parte del juez Gálvez, precisamente para este primero. ¿Qué es lo que queda? Bueno, en este primer caso, la fase de investigación, y ahí vamos a saber si hay algún acuerdo ya preparado entre Sinibaldi y el Ministerio Público para convertirse en colaborador eficaz y llegar ya de una mejor manera a lo que es el juicio oral y público, que por lo visto pues también se llegará de una manera pronta. ¿Esta es la fase en la que corresponde conocer entonces si es colaborador o no? Así es. Esta es la fase, ya en la fase de investigación, antes de la aperturación, ya para finalizar este análisis, de la aperturación de la tercera fase del juicio oral y público, que es donde se conoce ya cuál será el destino legal de Sinibaldi, es donde presenta las pruebas, y como pruebas tú puedes presentar, mire, yo tengo información y al tener esa información yo quiero convertirme en un colaborador eficaz. Si existe un acuerdo ya previo, aquí es donde en los próximos meses lo vamos a conocer. ¿Será colaborador eficaz o no Alejandro Sinibaldi? ¿Tú qué piensas, Julio? Pienso seguramente que sí, y por eso la reserva que hay, número 1 en este caso, y número 2, la celeridad que tú has marcado, que no es normal dentro de la justicia guatemalteca, pero bueno, esperemos que sea para hacer justicia también. Así es. Con esto vamos a concluir el primer tema de análisis, pero al regresar hablaremos de otro asunto también que
se ha visto muy lento, Julio, la elección de cortes. Sí, Sandy, ahora se va a conformar una mesa técnica, en teoría al menos, según el Congreso de la República, para poder agilizar la elección de las Cortes. Pero sabemos que esto está entrampado por una resolución ya bastante lejana de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a la pausa, ¿te parece? Así es, después del corte entonces regresamos con el análisis. Por favor, no cambie, solo recuerde que nosotros somos a la medida. El presidente de la mesa técnica, Armando Castillo, señaló que el primer paso para la conformación será que los distintos bloques legislativos nombren un representante para formar parte del proceso y trazar una ruta para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones. Mira, el día de hoy estaremos enviando a los jefes de bloque en un momento la carta para pedirles que acrediten a su delegado a esta mesa. Y en función de eso, pues estaremos estableciendo ya el cronograma. Esperaríamos reunirnos a la brevedad posible, ya que la mesa busca eso, hacerlo con prontitud, pero también tratando de tener acuerdos sólidos que puedan salir de la mesa y llevar y ser refrendados en jefes de bloque para que el Pleno al final los apruebe. Todo lo que hacemos, le haremos nosotros es a nivel de una propuesta que sea consensuada, pero debemos entender que la última palabra la tiene el soberano pleno, porque es el pleno quien tomará esto y lo aprobará, Dios quiera que todo sea así. La semana pasada, la Junta Directiva del Congreso de la República anunció la creación de la mesa técnica, que tiene por objetivo agilizar por medio de una ruta consensuada la elección de magistrados. El proceso lleva 10 meses de atraso, señaló el presidente de la mesa técnica. Sin embargo, 7 se deben a diversos amparos y situaciones que se presentaron durante el trabajo de las comisiones de postulación. Bueno, ya de hecho el próximo 13 de octubre vamos a cumplir un año sin haber nombrado a los magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Corte, en este caso, de Sala de Apelaciones, ¿verdad, Sandy? Entonces, bastante tiempo. Definitivamente, Julio. Y yo creo que es bueno, la verdad, que se busque la forma de entrampar o desentrampar, en este caso, la forma de las elecciones. No se puede pasar un año más, Julio. No sé qué piensas tú de que lleguemos a un año y siga esta situación así, sin nada de claridad. Es demasiado. Y para ese contexto, por aquello de que usted todavía no lo tenga claro o quiera recordarlo, vamos a presentarle aquí en A la Medida los siguientes datos para hacer una memoria de lo que está sucediendo. Y es que, Sandy, televidentes, como ustedes recordarán, la Corte de Constitucionalidad dictó ya hace un tiempo atrás una resolución mediante la cual ordenó al Congreso de la República evaluar candidato por candidato tanto a Corte Suprema de Justicia como tú bien dijiste hacia salas de apelaciones. Como este procedimiento, para empezar, no es el establecido por la Ley de Comisiones de Postulación, los diputados hasta el momento no han avanzado en dicha designación y en dicha evaluación. Y es que además, si nos ponemos a pensar que son 200, casi 300 los candidatos a Cortes a Sala de Apelaciones y 26 en Sala de Corte Suprema de Justicia, ¿cuánto tiempo pasaría para hacerlo? Hoy se anunció por la presidenta en funciones del Congreso de la República, Sandy, un mecanismo que brindará recomendaciones a la instancia de jefe de bloques, la creación de una denominada mesa técnica. El posible problema con esta nueva disposición del Congreso es que mientras se aclara la vía para hacer la elección y el camino legal para elegir cortes, se sigue atrasando las elecciones de la misma. Y aquí es donde regresamos al punto de partida. Esto pasa por una resolución emitida ya prácticamente un año atrás por la Corte de Constitucionalidad y no se resuelve. Y aquí no hay magistrados, o al menos los que hay ya no deberían de estar porque ya pasaron del plazo constitucional para el cual fueron electos. Yo no quiero sonar pesimista, pero recordemos... Realista, mejor. Sí, porque imagínate, en varias ocasiones se han creado mesas técnicas que no pasan de eso. Sí, es correcto. De simples recomendaciones. Ojalá y que ahora sí se logre vincular ya de una forma legal también el resultado de las mismas. No sé, ¿se podría integrar a magistrados de la CC o a quienes se tendría que también convocar, Julio, para estos análisis que se puedan hacer para marcar esa ruta a seguir y finalmente resolver el tema? No, no va a pasar esto. Fíjate, Sandy, al menos no en este caso como lo está planteando el Congreso de la República. La instancia de jefe de bloques lo que va a hacer es designar a un representante, que de hecho puede ser el mismo jefe de la bancada, ¿verdad?, para que integre esta nueva comisión, esta nueva mesa técnica. Y entre estas personas, con todas las bancadas representadas en el Congreso, tratarán de descifrar
no solo lo que mandó la Corte de Constitucionalidad, que en mi criterio, y como ya lo hemos analizado en varias ocasiones, pues traspasó todas aquellas situaciones en cuanto a lo que puede hacer, porque realmente está como queriendo legislar algo que ya está establecido en las leyes de las comisiones de postulación. Entonces, ahí lo que tiene que analizar el Congreso de la República es si ese es el mecanismo legal, pues bueno, hacerlo. Pero si no, si esta orden contraviene, por ejemplo, cualquiera de las leyes, la misma Constitución Política de la República de Guatemala, encontrará el mecanismo para hacer la designación. El Congreso de la República es uno de los 3 poderes de Estado. Eso es lo que tenemos nosotros que entender. Nos guste o no nos guste, y realmente parece que no nos gusta, y esto habrá que cambiarlo también. Por el momento, las leyes de comisiones de postulación nos dan esta única situación en cuanto a que es el Congreso en este momento y en esta instancia quien debería ya designar quiénes son los magistrados de las salas de apelaciones y los magistrados de Corte Suprema de Justicia. No hay que darle tanta vuelta. Bien dices, debería, pero en la realidad, Julio, la realidad es muy distinta porque ya lo hizo, de hecho, ya se tuvo un proceso, ya se tuvo la integración, estuvo la comisión de postulación y sabemos entonces que dónde es que se ha paralizado todo. Por eso te digo, la comisión, la mesa técnica que se establecerá entonces puede, no sé, llamar a consulta o algo a los magistrados, porque ¿cómo logramos entender la forma en la que está funcionando la Corte de Constitucionalidad? Si ahí es donde se detiene todo, es necesario poder comprenderlo, ¿no? Yo creo que sí. Podría hacerlo, definitivamente que sí. Recuérdate que al final de cuentas el artículo 28 de la Constitución, que es el derecho de petición, le da a cualquier ciudadano y no digamos a los dignatarios de la patria, pues poder hacer estas peticiones a cualquier otro funcionario público. Sin embargo, dudo yo mucho, fíjate Sandy, que la Corte de Constitucionalidad, alguno de los magistrados, pues llegue a una citación en el Pleno del Congreso de la República por una simple situación. Lo que ha pasado con la Corte de Constitucionalidad es que ha politizado decisiones que son jurídicas. Yo estoy de acuerdo, las comisiones de postulación no son el mejor modelo. Bueno, pues entonces hagamos una reforma al sistema de justicia. No legislemos sobre algo, sobre la marcha, sobre algo que no existe, que es lo que hizo la Corte de Constitucionalidad. Porque fíjate, antes de pasar a los otros datos, el remedio ahora está terminando peor que la misma enfermedad. Definitivamente. Y mientras tanto, este 13 de octubre se cumple un año más, estamos a menos de un mes de llegar a esa fecha, Julio. Primer aniversario sin magistrados oficiales, tal y como lo mandata la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos con más datos, por favor, y usted tiene, por favor, también que entender esta situación en lo jurídico y en lo político. El próximo 13 de octubre, yo quiero reiterar lo que decía Sandy Monroy hace unos instantes, el sistema de justicia guatemalteco por primera vez cumplirá un año de no haber renovado, según un mandato constitucional. Ojo, estoy diciendo mandato constitucional, violentado por una misma resolución de la Corte de Constitucionalidad, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Según gran parte de los legisladores, el procedimiento resuelto por la Corte de Constitucionalidad no está claro y colisiona con lo establecido en la ley. Según lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad, Sandy, tampoco queda claro si se excluye a algunos candidatos o si se examina el expediente de cada uno de los casos de manera individual, lo cual tampoco está en ley, porque tú lo dijiste, por eso están las comisiones de postulación, ya no es tarea del Congreso. Mientras esta situación se resuelve, una cosa sí queda clara, y es que el sistema de justicia y sobre todo el sistema de elección de magistrados, de salas de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia está obsoleto, está anacrónico y urge una reforma integral al sistema de justicia guatemalteco y sobre todo una reforma que nos permita elegir por meritocracia, nos permite elegir a las mejores personas para ocupar tan altas magistraturas. El gran problema es ese, que aquí las decisiones para este tipo de nombramientos son políticos, no jurídicos. El punto bueno de esta situación es que finalmente alguien dice, bueno, resolvamos. Está la voluntad, por lo menos. La voluntad del Congreso está, ¿verdad? Faltan los otros sectores, las otras partes que también la tengan para finalmente entonces avanzar en este proceso, porque no se puede seguir de esta forma. Ahora, no se puede seguir de esta manera, Sandy, pero yo te digo, aunque la voluntad política del Congreso está en realizar esta mesa técnica para encontrar una solución,
Yo lo que veo difícil es el encontrar un consenso dentro de las distintas bancadas, porque recordemos que siempre dentro de las bancadas del Congreso, fuera de la bancada oficialista, hay aliados al oficialismo, pero también hay opositores a la misma. Entonces, ¿cómo encontrar un consenso que no tenga que ver con esa situación de si soy o no aliado al oficialismo, sino que tenga que ver con lo que realmente es cumplir con la Constitución y con el interés de la justicia de Guatemala? ¿Será ese el interés que va a prevalecer? Bueno, si es así, ojalá, ¿verdad? Tienen una gran responsabilidad los diputados, así como la tienen también los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y todos los sectores que también participan. Recordemos que el país exige resultados y este es uno de los que se están esperando. Es uno de los que se está esperando y lamentablemente Sandy Monroy lo dijo muy bien. Es decir, estamos ya más cerca de cumplir un año con una situación legal que nunca había pasado. Ya no puede esto seguir pasando, así que como guatemaltecos tenemos que reflexionar en cuanto a cuál es la actuación y el papel de cada una de las instituciones del Estado y sobre todo los funcionarios públicos tienen que tener en mente una cuestión: solo pueden hacer aquello que la ley les permite, pero nunca jamás pueden ser superiores a lo que dice la ley y menos la Constitución. Seguimos con la información. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, participó de un Te Deum organizado en la Catedral Metropolitana como parte de las actividades de independencia. Como parte de las festividades por el 199 aniversario de independencia de Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei y autoridades de gobierno participaron en el solemne Te Deum oficiado en la Catedral Metropolitana. Debido a la pandemia de COVID-19 se realizó de manera atípica, con menor número de participantes y con las debidas medidas de higiene. El servicio religioso dio inicio a las 16 horas y fue presidido por el arzobispo metropolitano Monseñor Gonzalo de Villa, quien señaló que esta celebración tiene origen en el Acta de Independencia de 1821, donde indica que se cante el día que designe el señor jefe político una misa solemne de gracias con la asistencia de la Junta Provisional de todas las autoridades, corporaciones y jefes. Nos refleja que el deseo de independencia no era solo lo expresado por aquella pequeña élite que sí pudo tener acceso al momento histórico de la firma y participó en ella, sino que fue recibido y recreado en sus propias claves culturales por personas y pueblos alejados, en su mayoría de apellidos indígenas, y nos muestra que la celebración de la independencia no es solo un asunto de un día para todos en Guatemala o en Centroamérica, sino que es una llamada para que la celebración de la independencia no solo sea motivo de orgullo patrio o de recuerdo de una gesta original, sino un proyecto de sentir que como nación tenemos mucho que construir y que para ello nos deja una grandísima lección el acta, la firma y la junta del 15 de septiembre. La lección de poder dialogar, de poder debatir y de poder consensuar para alcanzar acuerdos para beneficio de todos por el bien del país, por el bien de Guatemala. Tras finalizar el acto religioso, el presidente Alejandro Yamatei junto a autoridades de gobierno se trasladaron hacia el Palacio Nacional de la Cultura, donde se llevó a cabo la izada de la bandera nacional por parte de un grupo de cadetes de la Escuela Politécnica. El mandatario hizo un llamado a celebrar con civismo y apego a las normas sanitarias establecidas como prevención por la pandemia. Asimismo, alentó a la población a guardar la libertad como uno de los tesoros más valiosos para no confundirlo con el libertinaje. Es momento oportuno de indicar que los guatemaltecos creemos en la libertad. Esa libertad de espíritu que nos da la capacidad y sobre todo la responsabilidad para obrar siempre pensando en hacer el bien para todos. Debemos valorar y cuidar la libertad como uno de nuestros más preciados bienes, porque nos da la dicha de pensar y actuar libremente, sin miedo. Pero no confundamos esa libertad con libertinaje. Debemos valorar que vivir en un país con libertad nos ha permitido construir nuestro presente, pero más importante aún, nos va a permitir construir nuestro destino. Durante el acto protocolario se brindó un minuto de aplausos para los médicos y otro personal de salud, policías, bomberos y soldados que trabajan en primera línea contra el COVID-19 desde que se presentó el primer caso en Guatemala.
Hay una propuesta de las comisiones paritarias, Sandy, interesante, 135 quetzales diarios de posible salario mínimo para el año 2021. ¿Qué te parece? ¿Qué dicen los diversos sectores al respecto? El análisis se lo presentaremos al regresar de la pausa. Claro que sí, me parece muy bien. Entonces, no tiene ningún motivo, ninguna razón para cambiar, porque volvemos con ese tema. Nosotros somos A la Medida. El sector no agrícola de exportación y de maquila define que no es momento de aumentar el salario mínimo, mientras que el sector trabajador considera que la economía de los guatemaltecos se ha visto golpeada por la pandemia, por lo que es prudente que se tenga una paga mínima diaria de 135 quetzales. Ciertamente casi nunca ha habido, la única vez que hubo acuerdo fue en 1994 y desde ese entonces nunca ha habido acuerdo en las comisiones paritarias. El sector patronal mantiene su postura con su incremento cero. Ahora le incorpora en sus argumentos el aparecimiento de la pandemia, pero nosotros los hemos estado escuchando con su planteamiento cero desde hace más de 20 años. La verdad es que con la pandemia, pues definitivamente ha afectado a todos los guatemaltecos, ¿no? A unos más, a otros menos, y a otros gravemente les ha afectado esto. Entonces, es una situación que no estaba prevista en la agenda de nadie, ¿no? El sector sindical, pues, no ve la realidad del país y actualmente Guatemala, pues, tiene una coyuntura muy especial. Una, el costo de la canasta básica, según las estadísticas del INE, pues, este costo, pues, ha ido en baja. Creo que el salario mínimo se debe quedar como está y debemos de ver no solo el costo de la canasta básica, sino también ver cómo estamos como país y con el resto de nuestros países que compiten con Guatemala. Los informes serán trasladados a la Comisión Nacional del Salario, que evaluará si cumplen con los requisitos de ley para ser aceptados o devueltos a las paritarias, para que sean enmendados los errores que puedan aparecer. Posteriormente, la comisión, en un plazo de 15 días, analizará las propuestas y definirá su dictamen. En los últimos años ha sido el presidente de la República el que ha definido la paga mínima que regirá para el próximo año. En esta ocasión, surge dentro de la mesa de análisis la propuesta de salarios regionales como una alternativa de empresarios para impulsar la recuperación económica de los departamentos. En este año, el salario mínimo para el sector agrícola es de 2.742 quetzales con 37 centavos. Para el sector no agrícola, 2.825 quetzales con 10 centavos. Y para el exportador y de maquila, 2.581 quetzales con 77 centavos. A estos valores hay que sumarle los 250 quetzales de bonificación incentivo, como lo marca la ley. Permítanos explicárselo de la siguiente manera, después haremos el análisis de un tema que todos los años se vuelve conflictivo. Vean los siguientes datos, por favor, acá junto con nuestro equipo de producción. Para el presente año, el salario mínimo vigente equivale a 90 quetzales con 16 centavos diarios, hablando de los temas de actividades agrícolas, 92 quetzales con 88 centavos diarios para actividades no agrícolas y son de 84 quetzales con 88 centavos para las actividades de exportación y de maquila. Ese es el salario diario que se devenga actualmente en lo mínimo. Según lo establecido en la ley, para la determinación del salario mínimo se convoca a las denominadas comisiones paritarias, las cuales se integran, por un lado, por los sindicatos, representantes de los trabajadores, y por el otro lado, por los patronos. También están representadas en la misma el gobierno, el Banco de Guatemala y otras instancias políticas que sirven como asesoras para proponer el salario mínimo del siguiente año. La propuesta actual de los sindicatos es que el salario mínimo se eleve a 135 quetzales diarios. Por su parte, tal y como lo escuchamos en la nota anterior, los empresarios argumentan que no se debe aumentar y más bien lo que proponen es no solo que se mantenga, sino que se pongan en vigencia los salarios regionales, que pueden variar de uno a otro lugar, de una a otra región. ¿Qué te parece este tema? Es muy interesante, Julio. Obviamente sabemos que hay distintas posturas respecto al tema del salario mínimo y la pregunta es, ¿se aprueba o no se aprueba, Julio? Porque
Esa es una de las grandes incertidumbres que ahora queda. Ya está hecha la recomendación, pero ahora pasamos entonces o falta el punto medular. ¿Me permites dar una respuesta como una especie de vaticinio? Pero lamentablemente casi que como ave de mal agüero en este caso, por lo que hemos visto en los últimos años, no porque ha sido una constante. No, difícilmente este salario mínimo va a ser aprobado, porque obviamente ya vemos cómo desde la propuesta, que tiene una lógica, ¿no? La propuesta de los grupos sindicales dicen la pandemia del COVID-19 ha afectado tanto a la clase trabajadora que se necesita este incremento. Mientras que los empresarios dicen no, por supuesto que ha afectado la pandemia del COVID-19, pero si aumentamos en esa proporción el salario mínimo, lo que se va a crear es todavía más desempleo. Y entonces esta situación se vuelve casi irreconciliable porque las distancias en cuanto a la cantidad de dinero son todavía muy grandes. Casi todos los años, tú lo has visto, Sandy, las comisiones paritarias no llegan a ningún acuerdo, la Comisión Nacional del Salario hace su recomendación y termina siendo el Ejecutivo el que al final de cuentas dispone cuánto es el aumento o, como en los últimos años, el estancamiento del salario mínimo. Y como en los últimos años hemos visto que le dejan entonces la decisión final también al Ejecutivo, porque obviamente no hay acuerdo, no se llega entonces a esa aprobación final y el Ejecutivo es el que tiene que decidir. En un contexto, Julio, donde estamos pues todavía en una pandemia, donde no sabemos el otro año qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Porque recordemos que el COVID-19 no ha desaparecido, de hecho, ni siquiera se tiene ya una vacuna que ya esté autorizada, avalada por la OMS, entonces también hay que considerar el panorama para el próximo año. Hay que considerarlo muy bien porque la economía guatemalteca ha sido seriamente afectada, pero hombre, se supone que lo que hay que hacer es reactivarla y fomentar la creación nuevamente de estas plazas de trabajo. Ahora, la gran pregunta pasa por lo siguiente, fíjate, más que cuál va a ser la cantidad en cuanto se aumenta el salario mínimo, no se aumenta, se reduce, se hacen salarios regionales, se queda igual, yo tengo la siguiente propuesta como pregunta. ¿Y qué pasa si no existe un salario mínimo? O sea, fuera de lo que determina la ley, ¿es más contraproducente o es más beneficioso? ¿El salario mínimo ayuda más para la creación de empleo o al contrario termina siendo un cortapisas para que no se creen tantas plazas de trabajo? Entonces, eso habría que analizar también, porque de pronto el hecho de que haya una libre competencia hasta en ese tema de los salarios pudiera terminar siendo más beneficioso para todos y crear más plazas de trabajo también. Si responsablemente a nivel empresarial también se tomara en cuenta esos aspectos que tú has dado, sería la verdad una buena propuesta, pero a veces también es necesario decir, bueno, a partir de este monto en adelante es lo que mínimo debe pagar exactamente a sus trabajadores. Entonces ahí también para que no haya abuso, si puede hacer una trampa también, ¿no? Sí, es que esa es la otra parte. Mejor me permites presentar otros datos para darle más contexto a este tema tan difícil. Véalos, por favor, ahí en pantalla, ya los tenemos. Y es que generalmente, Sandy, televidentes, en Guatemala sucede que ante la falta de acuerdos, el Ejecutivo es quien, mediante el Ministerio de Trabajo, fija, generalmente también a final de cada año, el monto del salario mínimo. Actualmente se vislumbra el entorno, o mejor dicho, en el entorno del eterno problema de la discusión de los salarios mínimos, es decir, lo que hay es un desacuerdo entre los empresarios y los representantes de los trabajadores, cosa que obviamente no es para nada nueva. Los empresarios dicen y ratifican, no es momento ni es el tiempo para incrementar el monto al salario mínimo, pues derivado de la difícil situación económica esto podría generar más desempleo. Es casi una amenaza esto, o sea, te están diciendo, si le aumentamos al salario mínimo, vamos a crear más desempleo. Pero los representantes sindicales dicen que esto es lo contrario y que el incentivo que hay que darle al trabajador para poder beneficiarlo lo más posible tiene que ver identificado desde el monto del salario mínimo. ¿Qué dices tú que va a pasar? Mira, yo creo que al final se puede quedar como está. Eso es lo más probable. No hay en este momento alguna expectativa o alguna esperanza de que se logre aumentar. Si en otros años donde la situación económica ha estado mejor, no se ha logrado, imagínate en este contexto va a estar muy complicado. Aquí lo importante también va a ser que cada empresa pueda establecer algunas condiciones para ir motivando también a los trabajadores para que de esta forma sea ese brazo que les ayude a seguir creciendo, porque sabemos que también si las condiciones económicas para un trabajador son muy malas, ¿qué motivación va a dar para que dé esa milla extra? Exacto. Dos conclusiones para este tema que más que conclusiones terminan siendo cuestionamientos para que usted allá en casa nos ayude junto aquí a Sandy Monroy y al equipo de A la Medida a determinar qué es lo que va a pasar. Entonces, el primero de ellos fuera de decir qué es lo que va a pasar y no habría en todo caso que fomentar algún tipo de apoyo
para la micro, la pequeña y la mediana empresa, de manera que entonces se puedan crear más plazas de trabajo. Y lo último, los salarios regionales. Estamos hablando de que son regionales porque van a ser iguales, mayores, menores a lo que es el salario mínimo actual. No lo sé. Le dejamos entonces esas interrogantes para que usted haga también su propio análisis. Es momento de hacer una pausa. Me parece muy bien. Entonces, por favor, no cambie porque nosotros regresamos en un instante. Solo recuerde que a esta hora, acá en TN23, nosotros somos A la Medida. Y nosotros le agradecemos estar de vuelta para la parte informativa de su programa A la Medida. ¿Sabe usted que el gobierno de Taiwán, a través de una carta de cooperación, pues ha decidido entregar la cantidad de 1.000 toneladas métricas de arroz blanco en donación para Guatemala? Y esto para ser distribuido a las familias que presentan una inseguridad alimentaria, sobre todo en algunas partes del interior de la República. Vea, por favor, la información aquí en A la Medida. Según la carta de entendimiento que fue aceptada por Guatemala, el gobierno de Taiwán se compromete a hacerse cargo de todos los costos de transporte marítimo hasta su arribo al puerto Santo Tomás de Castilla. Mientras tanto, dicha donación quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que tendrá que realizar las coordinaciones interinstitucionales para la recepción, almacenamiento y distribución del grano. Las 1.000 toneladas de arroz blanco serán para la atención de la población en situación de inseguridad alimentaria y todas aquellas que se han visto impactadas por el COVID-19. Por aparte, las modificaciones que se realicen a la carta deberán ser consensuadas y acordadas por escrito por ambas partes y siempre por la misma vía. El 2020 ha sido un reto para la educación, pero hay que destacar también el trabajo que varias universidades han realizado. Y una de ellas, por ejemplo, es la Universidad Regional, a quien hoy queremos saludar porque está cumpliendo 6 años de formar profesionales. Nuestro lema es educación para el desarrollo y nosotros creemos que cuando se habla de desarrollo hay que hablar del desarrollo integral del ser humano y del desarrollo sostenible a la par, ¿verdad? En la universidad pues tenemos un buen cuerpo de profesores que están dispuestos a ofrecer la enseñanza a los estudiantes, no solamente en el aula como era, sino ahora virtualmente, y en cuanto sea posible, entraremos a la educación semipresencial. Alrededor de 6.000 estudiantes continúan su formación en la Universidad Regional. En las 30 sedes se realizan jornadas de desinfección y las clases aún se imparten en línea. Nuestro objetivo principal desde su inicio fue el de formar seres humanos integrales, profesionales calificados, ciudadanos comprometidos con el desarrollo social, cultural, ambiental y humano, que incidieran positivamente en el desarrollo del país y de la región, generando conocimientos por medio de programas innovadores que coadyuvaran al estudio, análisis y solución de los principales problemas nacionales y regionales mediante la práctica de un diálogo de saberes entre iguales en el que todos aprendemos de todos y con todos. Quienes deseen continuar con su educación superior, hay 24 carreras a elección. Mentec es parte de la Casa de Estudios. Ofrece diplomados, carreras técnicas en producción audiovisual, periodismo, marketing y publicidad, medios digitales y community manager. También hay licenciaturas y una maestría en comunicación y política. A partir de octubre, los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar prácticas en los canales nacionales y las inscripciones para el ciclo 2021 ya están disponibles. Llega el momento de despedirnos y lo queremos hacer de una forma muy especial, enviando un saludo a nuestro colega Axel Cardona, quien hoy está de cumpleaños. Un fuerte abrazo, Axel, gracias por tu compromiso y porque en ocasiones también nos acompañas aquí en el programa. Claro que sí, Axel Cardona, un abrazo, felicidades. Chico Viernes es un gran invitado aquí en A la Medida. Felicidades. Feliz cumpleaños y de esta manera nos despedimos. Lo invitamos mañana para estar pendientes de A la Medida porque mañana hay programa. Así es, y usted ya sabe que hoy nos vamos, pero mañana regresamos. Chao.